Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, lunes 3 de junio. Estamos en la serie Elecciones. Feliz lunes, feliz inicio de semana. En esta serie hoy es el día 15 y se titula 7 pasos para conocer la voluntad de Dios. Estoy muy contento porque finalmente vamos a entrar a consejos prácticos sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Pero cabe aclarar lo que hemos dicho desde el principio de esta serie. No se trata de métodos, fórmulas, recetas. Se trata de una relación con Dios, un proceso de discernimiento. Por eso la primera semana planteamos las bases, el fundamento para conocer la voluntad de Dios. La segunda semana hablamos de lo que está claramente revelado en la Biblia. Hay cosas que están claramente reveladas en la palabra de Dios que Él quiere. Él quiere que seas cristiano. Tú no tienes que hacer una noche de oración y ayunar para saber, Dios mío, ¿tú quieres que yo sea cristiano o que crea en Buda? Pues claro que no. Lo mismo con un montón de otras cosas. Yo quiero que sea santo. Señor, ¿tú quieres que yo me meta en las drogas y sea adicto o no? Por supuesto que no. La voluntad de Dios está claramente revelada en su palabra acerca de ciertas cosas. Es lo que llamamos la voluntad general, la voluntad absoluta, la voluntad moral de Dios. Diferentes teólogos lo llaman de diferentes maneras, pero es lo que está claramente revelado en la Biblia que Dios quiere para todo ser humano. Pero ahora, mis amados hermanos, vamos a hacernos la pregunta. ¿Será que Dios tiene una voluntad específica para cada decisión de mi vida? ¿Será que Dios tiene una voluntad así concreta para cada una de las decisiones de mi vida? Dios quiere que estudies la carrera de historia. Y si escoges la de letras, estás desobedeciendo a Dios. ¿Será que Dios tiene así como una de esas carreras específicamente? Si estudias psicología, estás bien porque esa es la voluntad de Dios. Pero si estudias derecho, estás muy mal porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Será que hay una sola persona correcta para que te cases? Esa es la persona correcta con la que te tienes que casar. Y si no te casas con esa persona, entonces está arruinada tu vida porque no hay otra persona para ti, porque esa es la que Dios tiene para ti. Déjenme ponerme un poco más absurdo si quieres tú. Vas a la tienda de helados, a la heladería. ¿Será que Dios tiene una voluntad específica sobre el sabor de helado que debes escoger? Tienes que escoger chocolate y si escoges vainilla estás desobedeciendo a Dios porque la voluntad de Dios es que escojas el sabor chocolate. ¿Será que Dios tiene así una voluntad específica y tenemos que pedir discernimiento a Dios para cada decisión específica de nuestra vida, para descubrir la voluntad de Dios? Señor, dame una señal para saber cuál es el sabor de agua fresca que quieres que yo compre, Señor. ¿Quieres que compre agua de limón o agua de maracuyá o de horchata o de jamaica? Es que hay tantas opciones, Señor. Dame tu voluntad, revélame, Señor, qué es lo que tú quieres. ¿Será que es así? Les digo la verdad, mis amados hermanos, y no quiero romperle el corazón a nadie, pero me parece que no es así. Me parece que no es así, mi amado hermano. Me parece que hay cosas en la Biblia que están claras que Dios quiere. Está claro cuál es la voluntad de Dios. Que seas cristiano, que seas santo, que ames, que anheles su voluntad, que seas un hijo de Dios, que hagas el bien, que seas útil, que des fruto, que seas como Cristo Jesús. Y dijimos muchas cosas el día de ayer. Pero cuando no hay una respuesta clara, la Biblia no nos dice ni con quién te tienes que casar, por lo menos no con nombre y apellido. Sí nos da principios, pero no nos dice te tienes que casar con Mariana Gutiérrez. No nos dice qué carrera escoger. En aquella época de la Biblia ni siquiera había universidades, esa era ni siquiera era una pregunta en aquella época. Tampoco nos dice, por supuesto, qué sabor de helado o de agua fresca escoger. Entonces, me parece, mi amado hermano, que en todo lo demás, Dios nos da libertad dentro de sus principios, dentro de sus caminos. Dios nos da libertad de escoger el helado de chocolate o el helado de vainilla, o paleta, o agua, o a lo mejor quieres mejor una fruta picada con chile y limón, no lo sé. Pero Dios nos da libertad si estamos dentro de sus planes, dentro de lo que está claramente establecido en su voluntad moral, en su voluntad general. Me gusta esta frase que leí por ahí en un libro. La voluntad de Dios no son las vías de un tren. Las vías de un tren son así angostas, inequívocas. Si se desvía el tren un solo centímetro, se descarrila por completo el tren y se mueren todos. ¿Será que la voluntad de Dios es así? Angosta, inequívoca, que si te sales tantito ya te desviaste para siempre. No. Dice esta frase, la voluntad de Dios no son las vías de un tren. La voluntad de Dios es más bien como la cuerda de un cometa, que nos mantiene unidos a su voluntad, volando por los aires, con libertad. Dentro de su voluntad tenemos libertad. Me parece, mis amados hermanos, que no se trata de un método,
Se trata más bien de un proceso de discernimiento. Déjame te lo digo con otra frase que ya les compartí hace rato, pero hoy la vuelvo a tomar. La voluntad de Dios no es un mapa que te dice exactamente dónde está la X y si excavas medio centímetro a la derecha o a la izquierda ya te saliste por completo. No, la voluntad de Dios es más bien como un guía que te va llevando de la mano y te dice por dónde, con libertad. Aquí sí me gusta la idea de la brújula, es más bien como una brújula que nos dice hacia allá está el norte. No nos dice exactamente, no nos dice exactamente qué decisión minuciosa tomar en cada momento, más bien nos dice qué clase de vida ser, qué clase de persona ser. Dios nos da libertad, mi amado hermano. Me gusta la frase que leímos ayer, la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme. La gracia de Dios no es estricta, no es cerrada, La gracia de Dios es multiforme. Dios es capaz de mostrar su gracia en 1,000,000,000 de maneras. Y estamos en su voluntad, siempre y cuando estemos dentro de la voluntad general moral de Dios, lo que hablamos ayer, hacer el bien, ser cristianos, lo que hablamos toda la semana pasada, ser útil, amar a Dios, vivir para sus propósitos, etcétera, etcétera. Leo algunos textos y comparto contigo 7 pasos para conocer la voluntad de Dios, mi amado hermano. Seguiremos hablando durante muchos días más, así es que ten paciencia. Si esto te parece así como nuevo, no es lo que me habían dicho antes, ¿qué está pasando? Ten paciencia, te lo pido, y acompáñame en un viaje de descubrimiento de cómo actúa Dios en nuestros corazones. Déjame leo primero los Corintios 14:33 para empezar. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, mi amado hermano. Dios no es un Dios que quiere que estemos confundidos, que quiere que estemos preocupados, que quiere que estemos estresados. No, Dios es un Dios de paz. Él quiere que tengamos paz en nuestros corazones. Y a mí me parece que esta idea de Dios tiene específicamente un sabor de helado que debes comer, una carrera específica que debes tomar, una persona concreta, particular con la que te debes... No sé ustedes, pero siento que de pronto más que paz produce confusión. Porque, oye, ¿y qué tal que esa persona con la que se supone que yo me debía casar no quiere? Es rebelde en contra de Dios y no quiere y se va, y ella se va y quiere vivir su vida y se casa con el que se le da la gana o no se quiere casar o se hace lesbiana, yo qué sé, y entonces ya me quedé, ella era y yo ya me quedé solo sin... No, mi amado hermano, Dios no es un Dios de confusión, de estrés. Imagínate el estrés que tienen los jóvenes a los 17 años, apenas están descubriendo el mundo y ponemos sobre ellos una carga. Tienes que escoger la carrera correcta, la que Dios quiere para ti. Y ay de ti si te equivocas porque va a estar arruinada por completo tu vida. No sé ustedes, pero me parece que trae más estrés que paz. Dios no es un Dios de confusión. Mi amado hermano, Dios nos da libertad. Siempre y cuando estemos en sus caminos, siempre y cuando estemos en su voluntad general, moral, Dios nos da la libertad de vivir, de escoger lo que... Ahora, sí me parece que hay decisiones buenas y decisiones malas. Ya hablaremos de eso en otros devocionales. Pero por lo pronto, déjenme decir que creo que Dios nos da libertad. Déjame leer otro texto. Esto está en el Salmo 119. Me encanta este salmo. Es el más largo de todos los salmos y habla sobre todo de la palabra de Dios. Mira cómo dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gusta esta idea porque lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es como una lámpara que nos alumbra. No son unos rieles que nos detienen, que nos cierran el camino. Más bien es una lámpara que nos alumbra el camino. Mira, por aquí puedes ir. Y en lo que te alumbra el camino, pues puedes ver que puedes pisar aquí o acá. Allá no, porque hay lodo. Acá no, porque hay una piedra floja. Pero después puedes caminar, siempre y cuando vayas hacia la lumbrera al camino. Me gusta pensar en eso. La palabra de Dios nos dice cuál puede ser el siguiente paso y cuál es la orientación hacia donde vamos. Lumbrera a mi camino. Una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. En el camino, en medio, entre mi siguiente paso y la meta, no lo puedo ver todo, necesariamente. Pero sí puedo estar seguro que Dios mira diciendo cada paso del camino, por aquí es, hijo mío. Y esa es su voluntad moral. No necesariamente cada paso específico, tienes que pisar en este centímetro. No, sino andar en este camino. Es más bien un camino que andar, no unos rieles en los cuales amarrarte. Porque Dios nos da libertad, dice la palabra de Dios.
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si andamos en la verdad de Dios, somos libres para dentro de esa verdad tomar las decisiones que consideremos que son buenas para los propósitos de Dios. Hablaré más de cómo tomar esas decisiones en otros devocionales. Por lo pronto, déjenme terminar leyendo un último... No es cierto, ya leí los 2 textos que quería leer. Mis amados hermanos, voy ahora sí, en el 2 minutos que me quedan, a 7 pasos para conocer la voluntad de Dios. 7 pasos para conocer la voluntad de Dios. ¿Estás listo? Apunta, lápiz y papel en mano, ponle pausa o vuelve a escuchar este devocional. 7 pasos para escuchar, para conocer la voluntad de Dios. Número 1, asegúrate de ser un hijo de Dios. Asegúrate de tener una relación con Dios. Ese es el primer paso para conocer la voluntad de Dios. No puedes conocer la voluntad de Dios si estás lejos de Dios. Número 2, asegúrate de obedecer lo que está claro en su palabra. La Biblia, mis queridos hermanos, no es una ouija hay gente que quiere conocer la voluntad de Dios con la Biblia como si fuera una ouija. ¿Sí? La agarran, ponen el dedo ahí donde caiga. Ay, Dios me dijo. No, mi amado hermano, así no se usa la Biblia. La Biblia se usa para conocer la voluntad general de Dios. Que creamos en Él, que seamos santos, que vivamos para Dios. Asegúrate de obedecer lo que está claro en la Biblia. Cuando tú tienes claro lo que Dios dice, todas las demás decisiones se vuelven más fáciles, te lo aseguro. Número 3, asegúrate de hablar con Dios diariamente, mi amado hermano. Es un proceso de discernimiento. Hay quienes van a Dios solamente cuando tienen una pregunta expresa. Señor, ¿estudio leyes o estudio psicología? Ay, sí, siento que Dios me dijo que psicología, porque abrí la Biblia así y salió la palabra mente. Y ya Dios me dijo, mi amado hermano, la Biblia no es una ouija. La Biblia es la palabra de Dios para que nos relacionemos con Él. Y es un proceso de constante oración con Dios. Cuando estás en constante comunicación con Dios, te aseguro que Dios te va diciendo qué es lo mejor. Número 4, asegúrate de tener la disposición de obedecer a Dios. Mi amado hermano, conocer la voluntad de Dios comienza con disposición para obedecer a Dios. Déjame te pongo un ejemplo, el ejemplo del receptor. Yo predico y traigo aquí el receptor del micrófono que me ponen aquí en el oído, ¿no? Y a veces no se oye. ¿Por qué no se oye? Oye, estoy hablando y no se oyen las bocinas. ¿Por qué? Porque está apagado el receptor. Allá la consola está bien, el micrófono está bien, es nuevo, es de buena marca. El problema es el receptor. Así es con la voluntad de Dios, mi amado hermano. Nuestro receptor podríamos decir que es nuestra disposición a la obediencia. Hay quienes lo tienen apagado. Por eso no oyen la voluntad de Dios. Dios les dice, Dios les habla, pero no lo oyen porque no quieren. Mi amado hermano, la voluntad de Dios no es para que decidas si la quieres obedecer o no. No. La oyes cuando quieres obedecerla, cuando estás dispuesto a escucharla. Número 5, asegúrate de entregar toda tu vida a Dios. Dice Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y entonces conocerán la buena voluntad de Dios. Número 6, asegúrate de escuchar su voz constantemente, mi amado hermano. Asegúrate de escuchar la voz en la Biblia, en los sermones, en los devocionales. ¿Cómo quieres que Dios te hable si no abres tu Biblia, si no la lees todos los días? Número 7, asegúrate de no distraerte con otras cosas. Y este último punto me va a dar pie para los próximos 8 días. Vamos a estar estudiando 8 o quizá más distractores que pueden desviar nuestra atención de la voluntad de Dios. No te lo pierdas, que Dios nos va a hablar muchísimo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos ayuda a conocer tu voluntad. Permítenos conocerla todos los días, Señor, seguir aprendiendo de ti. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.